De hoy con el Salmo 17, como dice nuestro hermano Felipe. Gloria a Dios por las alabanzas, ¿verdad? Que nos sensibilizan hacia a nuestros oídos y nuestros sentidos a oír a su palabra. Gracias a Dios también por los que vinieron, a pesar de las dificultades viales de ahí de la ciudad, que siempre hay, siempre hay dificultades los domingos, siempre hay algo. Con los bicicleteros, que el maratón, que el día del perro, que el día del perico, que el día del astronauta, o sea, lo que sea para que hagan marcha o protesta. Que el diputado dijo sí, marcha. El diputado dijo no, otra marcha. Sí, de lo que sea va a haber. Pero gracias a Dios, ¿no? Que a pesar de estas dificultades técnicas, algunos de ustedes pudieron llegar sanos y salvos acá y enteritos, ¿no? Porque siempre, de verdad, ¿por qué se manifiestan en Paseo de la Reforma? ¿Por qué no se van al desierto de los leones o al parque de los venados? Váyanse a marchar ahí, se coman unas truchas. ¿Por qué tiene que ser siempre Paseo de la Reforma? Váyanse por lo menos un poquito más arriba, Basílica. Siempre ahí el mismo y a obstaculizar. Y como es domingo, creen que nadie va a salir de su casa. No. Váyanse aunque sea a misa, pero ¿por qué andar marchando? Alborotadores, sicarios. Ya volvieron a sacar el tema de los normalistas, de los 42 normalistas. Nunca van a aparecer, ya cierren la carpeta, ¿no? De ese caso. En fin, hermanos, nuevamente hice un anuncio acá en el estudio, pero lo vuelvo a reiterar. El siguiente domingo, el pastor va a terminar con el estudio que estaba dando y a finales de septiembre va a comenzar el nuevo estudio que es, ¿qué? Las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Interesados, apúntese con mi hermanita Maribel Reyes. Hermanita, ¿dónde estás? Si te pones de pie. Ahí está arriba. Sí, cierto, está en la escuelita. Pero bueno, búsquenla, Maribel Reyes, con ella se apuntan para que ella posiblemente es la que les va a dar material para llevar a cabo acá en el estudio de las 9:30 de la mañana. Las doctrinas de la gracia, un estudio profundo y precioso de estas doctrinas que nunca está de más saberlas y conocerlas a profundidad y maravillarnos con ellas. ¿No es así, hermanos? Así que vamos a comenzar con el Salmo 17 y le puse el tema refugio bajo sus alas. Increíble, solo un versículo habla de eso, pero quise darle ese título precisamente a nuestro mensaje. Y este Salmo 17 es notable por su confianza en Dios, su falta de confianza en sí mismo y su gloriosa esperanza celestial. ¿De quién estoy hablando? Del rey David, uno de los que escribió la mayoría de los salmos. Aquí David pone su confianza en Dios, una falta de confianza en sí mismo y una gloriosa esperanza celestial. Este título del Salmo es simplemente oración de David. Algunos piensan que surgió cuando David era perseguido por Saúl en Maón. Algunos piensan eso. No estamos totalmente seguros de qué es lo que sucedió para que David haya escrito este Salmo. No podemos vincularlo a un momento específico de su vida, pero confiamos en que es inspiración divina. Y eso es lo más importante, ¿no? Que David lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y el lenguaje de introducción es fíjense bien, en este Salmo, es del Tribunal de Justicia. Y David comparece ante el juez supremo. ¿Quién es el juez supremo? El Señor, el juez supremo para presentar su causa. Así que vamos a leer el Salmo 17. ¿Están ahí, hermanos? Es la plegaria pidiendo protección contra los opresores. Oración de David. Si alguien puede traerme un botecito de agua, les agradeceré. Gracias, hermanos. Plegaria pidiendo protección contra los opresores. Dice la palabra de Dios: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos.
Sí, gracias, hermano. Versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas y misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Bendito Señor. Gracias te damos por este día que nos has traído con bien a todos. Permítenos poder profundizar en este pasaje y poder aprender las maravillas de tu palabra, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Pues esta oración de David, hermanos, está repleta de peticiones, principalmente pidiendo protección al Señor, como podemos darnos cuenta, ¿no? Y aparecen muchos paralelismos literarios con el Salmo 16, si quieren anotarlo. Hay paralelismos literarios con el Salmo 16, este salmo. Hay paralelismos con el Salmo 16. Y David gusta de usar temas y frases de la narración del Éxodo. Aquí David está usando frases del Éxodo, de Éxodo, para ser más concretos, de Éxodo 15. Anótenlo si quieren. Y de Deuteronomio 32. David está usando temas y frases de Éxodo 15 y de Deuteronomio 32. No los vamos a leer porque hay mucho que ver. Son 15 versículos, hermanos. Tengo que irme hecho la raya. Aquí David acude al tribunal divino, como habíamos dicho, con 3 apelaciones en su reclamación de justicia. Por tanto, dividiremos este salmo en solo 2 puntos. Hay 3 apelaciones en su reclamación de justicia, pero lo dividí en solamente 2 puntos, hermanos. 1. Súplica para ser escuchado en tiempos de crisis. Súplica por ser escuchado en tiempos de crisis. Ese es nuestro punto número 1. Y el 2 es súplica por protección. Punto 1. Súplica para ser escuchado en tiempos de crisis. Súplica para ser escuchado en tiempos de crisis. Y punto 2. Súplica por protección. Vamos a ver el primer punto, que es la súplica de David para ser escuchado en estos tiempos de crisis, porque todo mundo hemos pasado por algún tiempo de crisis en nuestra vida, y aquí David no es la excepción, estaba pasando por tiempos difíciles. Así que, ¿cómo empieza el versículo? Oye, oh Jehová, una causa justa. Como ven, hermanos, en los salmos, como es común, David oraba nuevamente desde un tiempo lleno de presiones e incertidumbres, como casi no lo vivía David, ¿verdad? Y aquí comienza su apelación a Dios, declarando la justicia de su causa. En este caso estaba David entregando al Señor su causa propia. Él creía y él sabía que Dios tenía todas las razones para oír su clamor porque su causa era justa. La causa de David era justa. ¿Qué dice ahí? Está atento a mi clamor. Aquí clamor se traduce del hebreo rinau, que es una palabra muy visceral, hermanos. Si ustedes lo ven, puede referirse, fíjense, a un lloro o a un grito o a una súplica con tremenda angustia. O bien también se aplica rinau a un momento de demasiada alegría. ¿Ya se fijaron? Todas las emociones incluidas en esta palabra, en rinau, que es clamor. Aquí el salmista es sincero y está seguro de que su clamor tiene derecho y es una causa justa porque encomienda su caso a Dios. O sea, está derramando todas sus emociones al Señor. Sin embargo, no toma venganza por sus propias manos. Ahí está la cosa. David descarga sus emociones como nosotros necesitamos hacerlo, pero descargándoselas al Señor.
no tomando venganza con sus propias manos. Vean lo que dice, lo que sigue del versículo. Escucha mi oración hecha de labios, ¿qué? Sin engaño. Ahí hay algo importante, hermanos. Aun cuando David está convencido con respecto a la justicia de su causa, también tuvo cuidado de hablar honestamente acerca de su problema. La idea es, David no se ha victimizado. No anda ahí sufriendo, ay, ¿por qué sufro? No, está derramándose al Señor, pero no cae en ese extremo de victimizarse y ni está manipulando ni ocultando hechos que quedarían al descubierto si alguien se pusiera a investigar su vida. ¿Sí me explico? No está ocultando hechos. Y muchas veces nosotros, hermanos, nosotros podemos estar clamando a Dios por cierta situación estresante en nuestra vida o porque se haga justicia o algo, por algo que hacen contra nosotros, pero al mismo tiempo estamos nosotros mismos ocultándole cosas a los demás. O peor, ocultándole cosas a Dios mismo. Como si a Dios se le pudiera ocultar algo, ¿no? A veces hacemos eso, hermanos, y creyendo que Dios se hace de la vista gorda con algo vergonzoso que escondemos. Debe ser nuestra vida transparente. Vean Salmo 139, 23 al 24. Anótenlo si quieren. Salmo 139. También David escribió esto. Salmo 139, 23 y 24. Vean cómo David oró. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A veces nosotros cometemos pecados que no nos damos cuenta. Esta oración es eso. Ve si hay en mí camino de... Sácalos a flote para que yo pueda confesarlos, Señor. Qué hermosa oración, ¿no? Conocer el propio corazón y los motivos y pecados ocultos. Y este es el tipo de cosas que David exclamaba antes de orar en este salmo. Si se fijan bien, era su estilo. Aquí él viene a Dios con cierta confianza a través de una conciencia probada. Repito, David viene a Dios con cierta confianza a través de una conciencia probada. Imagínense, hermanos, otra vez repito, ¿se imaginan poder tener una vida tan transparente que Dios mismo hable bien de ti? Como cuando Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense que Dios hable bien de alguien, de un hombre mortal. ¿Se pueden imaginar tan solo ese privilegio? ¿Te imaginas ser alguien como Natanael también? En Juan 1:47, cómo el Señor Jesús vio venir a Natanael y ¿qué dijo de él? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Somos humanos, mortales, pecadores, y que el Señor hable bien de ti. Wow, no, o sea, me vuela la cabeza. Hermanos, seamos creyentes que podamos decir junto con David, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante es. Versículo 2, ¿qué dice? De tu presencia proceda mi vindicación. ¿Aquí qué es vindicación? Aquí en el hebreo es de mishpat. Se traduce del hebreo mishpat, que es veredicto. ¿Está bien? Sentencia o un decreto formal. Un decreto formal. David no quería una reivindicación que viniera de él mismo. Vieran cómo luchó contra el rey Saúl tantas veces y tuvo varias oportunidades. Los que han leído los libros de Samuel, David tuvo varias oportunidades para arreglar las cosas él mismo. Como mencioné, podía haberse vengado de Saúl. Pudo haber tomado las cosas en sus propias manos y hasta matarlo. Pero se negó, aguantó, se contuvo y esperó hasta que la vindicación llegara de Dios mismo. Ahí está la diferencia. Esperó hasta que llegara de la presencia de Dios. Esa fue una forma importante en la que David dejó su problema al Señor. Es como si hubiera dicho, Dios, me niego a tomar el asunto en mis propias manos, esperaré que de tu presencia proceda mi vindicación y quiero saber que esta es tu obra y no mía. Ahí está las cosas, ahí está la cosa, hermanos. Seguimos. Vean tus ojos la rectitud. Vean tus ojos la rectitud.
Aquí David formula su pedido de una manera que puso más énfasis en la justicia de Dios que en su propia causa. Y él creía que su causa era justa, pero habla de una manera que daba más importancia a la rectitud, como estamos viendo aquí en el pasaje. Acompáñenme a Ezequiel 18. Vean cómo Dios siempre nos jala hacia el lado recto. El lado recto. Porque solo la perspectiva de Él es la correcta, hermanos. No la nuestra. Ezequiel 18, del 25 al 29. Vean cómo el profeta Ezequiel reprende al pueblo de Israel. Ezequiel 18, 25 al 29. ¿Cómo dice Ezequiel? Y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos qué? Torcidos. La diferencia entre los caminos de Dios y los nuestros, ¿no? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. El que cometa justicia, pues, que sea recto. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? A ver, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Los caminos de Dios son los rectos, y David lo sabía y apelaba a eso, y él sabía que era recto el Señor. La idea de David fue algo como esto: Señor, creo que mi causa es justa, y he escudriñado mi propio corazón en busca de engaño. Sin embargo, espero tu vindicación y quiero que hagas y promuevas lo que es correcto. Si no estoy de tu lado, muéveme para que lo esté. Algo así está diciendo David. Si no estoy de tu lado, Señor, muéveme para que yo lo esté. Quiero tener la conciencia limpia, tranquila, Señor. Versículo 3 de nuestro pasaje, hermanos. ¿Qué dice David? Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Probado aquí del hebreo bachán. Qué chistoso nombre, ¿no? Bachán o bacán. Probado es bacán, que también es tú has investigado. Tú has investigado, Señor, mi corazón. Aquí el comentarista Adam Clark nos cuenta de este salmo que sí, posiblemente, según el hermano que investigó, posiblemente sí surja de la cacería de David por parte de Saúl. Es como si David hubiera dicho: me has visto en mis retiros más secretos y sabes si he planeado maldades contra el que ahora quiere quitarme la vida. Algo así, más o menos está diciendo David. Y el salmista nos invita a la prueba en los versículos anteriores, ¿no? Aquí habla como si hubiera pasado la prueba. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Como Job 23:10, lo que dijo Job. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro, decía Job. Porque Job se mantenía en integridad para el Señor. Así es, me has puesto a prueba, dice David, y nada inicuo hallaste. Ahora, ojo, ¿estaba diciendo David que no tenía pecado? ¿Que no tenía pecados? No, lejos de ser una declaración soberbia de pureza, no se estaba dando baños de pureza a David. Así que lejos de eso, la afirmación de David brotaba de haber entendido su relación con Dios. Ahí está la cosa, hermanos. En los Salmos 32 y 51, no lo busquen, pero anótenlo si quieren. Vean lo transparente que es. Los autores de la Biblia, qué transparentes son. En los Salmos 32 y 51, ahí David reconoce abiertamente sus pecados. Ahí está la diferencia. En cada salmo es un tema diferente. Y en el 32 y 51, David reconoce y confiesa sus pecados. Sin embargo, aquí, en nuestro salmo, su relación con Dios incluía una íntima amistad bien bonita, una íntima amistad con el Señor, y había continuo arrepentimiento y perdón. Su afirmación de rectitud, por lo tanto, hermanos, se basa en su búsqueda continua de Dios. Hay una búsqueda continua del Señor. Hermanos, se necesita de veras cierto nivel de paciencia y madurez para permitir que Dios pruebe el corazón de uno de esta manera. Porque a veces cuando el Señor prueba los corazones, sacamos el cobre, ¿no? Sale lo peor. Así que debemos de aceptar que Dios puede hacerlo.
Debemos aceptar el hecho de que podríamos estar equivocados y que alguien más puede tener la razón en el asunto. Si es algo que pedimos que el Señor haga justicia, ¿qué tal si el otro tiene la razón y nosotros no? Hay que estar preparados para eso. Y hay que estar más interesados en la justicia de Dios y su estándar de lo correcto y lo incorrecto que en ganar nuestra causa, que a veces puede ser un caso egoísta o de que yo tengo que tener la razón a fuerza. No, no siempre es así. Debemos acercarnos al Señor y a su palabra con un corazón listo, la cabeza agachada, listos para ser convencidos y corregidos. ¿Por qué no? También. Seguimos, hermanos, con el Salmo. He resuelto que mi boca no haya transgresión. ¿Qué es transgresión? Una falta, ¿no? Pecado. Transgresión aquí en hebreo es jabar. Jabar, que es pasar por encima. Se refiere a alguien que no tiene escrúpulos, pues. El transgresor es alguien que no tiene escrúpulos, que es capaz de ¿qué? De todo, ¿no? De mentir, de manipular evidencias o de victimizarse. Ellos sí se victimizan con tal de salir librado del asunto o de querer tener siempre la razón. Me victimizo para que así todos se fijen en que cuánto sufro, que es injusto lo que me hacen y ahora sí me den la razón, ¿no? Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. ¿Qué dice? El que guarda su boca preserva su vida, pero el que mucho abre sus labios termina en ruina. Ser prudentes, hermanos. Si nos están persiguiendo o sufrimos algo, de alguna manera, ser prudentes. Mejor encomendar nuestra causa al Señor, ¿no es cierto? Ser prudentes. Y alguna vez todos hemos caído en algunas de estas cosas, ¿no? En mayor o menor grado. Y sale lo peor que hay de nosotros cuando hay injusticias o hay alguna presión. Desde la niñez, hermanos, desde la niñez, a veces hemos llegado a tener esa habilidad o astucia de mentir o de mover las fichas para salir librados. Ya desde la niñez lo teníamos, algunos más que otros, pero siempre está esa astucia. ¿De dónde la sacamos? Ser ventajosos. Ya estaba el pecado ahí, pero no estaba en su plena madurez. Y ya lo teníamos. Pero David tiene cuidado de no hablar de manera pecaminosa acerca de su crisis. Podía hablar de una manera que pudiera engañar a otros o a sí mismo, ¿no? O promover su propia causa a expensas de la justicia de Dios. Y sin embargo, David había resuelto que no sea así. Que no se hace de esa manera. Vean versículo 4. Verso 4. En cuanto a las obras humanas, ¿qué significa esto? Aquí se refiere a los hechos tangibles, las evidencias claras ante la vista humana, pues. Ante las evidencias, ante los ojos de los hombres. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Esta era una de las razones por las que David era muy bueno en esta clase de fuerte autoanálisis. Vivía de las palabras de los labios de Dios. Conocía, amaba y vivía la palabra de Dios, la palabra divina. La hizo suya David. Y fue esta palabra misma la que probó al salmista y no halló nada. Y gloria a Dios por ello, ¿no? No halló nada, estaba inocente, estaba limpio de conciencia. Fue esta la que dio a David la sabiduría y la fuerza para guardarse, que sigue en el pasaje, del estilo de vida de los impíos. Ahí está. Yo me he guardado en las sendas de los violentos. Eso lo guarda. Cuando tienes la conciencia tranquila y no has hecho nada, el Señor te protege. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pedro? Primera de Pedro 4, ahí vamos al pasaje. Primera de Pedro 4. El apóstol Pedro, vean cómo les da unas indicaciones a los creyentes sobre guardarse del pecado de los incrédulos, para no desear tomar venganza por su propia mano. Y también, ¿por qué no? Que puedan responder con conciencia tranquila ante cualquier prueba o ataque. ¿Qué tips tan hermosos nos da Pedro? Primera de Pedro 4, del 1 al 6. Desde que empieza el capítulo. Primera de Pedro 4, 1, ¿qué dice? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, ¿qué dice? Para no vivir el tiempo que resta en la carne
¿conforme a qué? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. Y luego, qué confrontada nos da Pedro, en versículo 3, ¿qué dice? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya deja de mezclarte con ellos y hacer lo que ellos hacían. Andando, ahí la lista que da Pedro, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Acuérdense que el pueblo de Israel se mezclaba con los paganos y caía en todo esto. Y nosotros también no estamos exentos de llegar a caer en esto alguna vez. Y Pedro dice, basta ya deja de involucrarte en eso. Dejando de involucrarte en eso, haces la diferencia. ¿Qué dice verso 4 de Pedro? A estos, o sea, los paganos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Y os ultrajan, o sea, se burlan de ti, te calumnian, te persiguen. Pero mira qué pasajito, el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso tú, tranquilo, tranquila. Ellos darán cuenta algún día. Que se burlen lo que quieran. Si tú tienes la conciencia tranquila y obedeces al Señor. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero ¿qué? Vivan en espíritu según Dios. Tan simple las instrucciones de Pedro, ¿no? ¿Hemos seguido estas instrucciones que nos pone? ¿O andamos todavía atorados en alguna de las cosas del mundo? Hay nomás un atoroncito. ¿Todavía andamos atorados en alguna de estas listas que Pedro pone? Encomendemos nuestra causa al Señor. O sea, reconciliémonos con Dios con eso. Pongámonos a cuentas con Dios para que podamos tener esa conciencia tranquila. Repito, hermanos, David aprendió y mostró esta lección una y otra vez durante toda su larga crisis con sus enemigos, comenzando con el mismo rey Saúl. Tuvo que protegerse a sí mismo, a su familia y a sus hombres de Saúl, sin convertirse él mismo en un destructor violento y egoísta como Saúl. Qué difícil. Para el mundo es casi imposible, porque el mundo, ¿qué es lo que dice? Véngate. No, el gobierno no hace nada. Tú hazlo y tú ejecútalos. No es así. Para eso está el gobierno y en nuestro caso, el Señor. Encomendarle nuestra causa al Señor que haga justicia. Y ahora sí, pasamos al segundo punto, hermanos. Punto B, una súplica por protección. Una súplica por protección. Y empezamos con el versículo 5, que dice, ¿qué dice David? Sustenta mis pasos en tus caminos. Como nuevamente nos muestra una humildad muy significativa, ¿no? De David, de la oración de David. Una tremenda humildad. Sustenta mis pasos en tus caminos. Quiere decir sostenido, pero solo en los caminos de Dios. Solo en los caminos de Dios. Incluida en esto que está la oración tácita. Señor, si no estoy en tu camino, por favor ponme allí. Quiero estar en tus caminos, no en los míos. Dice el comentarista Horn, y cito, la palabra de Dios nos da dirección, pero la gracia de Dios debe capacitarnos para seguir su dirección, y esa gracia debe obtenerse por medio de la oración. ¿Estamos orando, hermanos, cuando pasamos por pruebas? La oración es tan importante. Y David siente que está en peligro de caer o de resbalar en el desastre. Necesita que el Señor mantenga sus pasos para que sus pies no resbalen. Como lo está diciendo aquí en el pasaje, para que sus pies no resbalen. Por cierto, aquí resbalar en hebreo es mot. Mot, esta palabrita así, mot, que también se traduce para que mis pies no flaqueen, o no se deslicen, o caigan, o incluso se conmuevan. Obvio, no es algo literal. Se refiere a que David pide a Dios que no lo deje caer en tentación, deslizarse, fallarle al Señor. Es lo más importante. No deje, Señor, que te falle. No, David no quiere fallarle a su Señor, el cual es su pastor y nada le faltará. Ahí está el corazón de David.
Algo muy similar al límite que le puso José el soñador a la esposa de Potifar, ¿recuerdan? ¿Cómo le contestó con los coqueteos y con las insistencias de ella? ¿Cómo le respondió José? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué diferencia de la respuesta de un hombre de Dios que cualquier mundano. Dijo Charles Spurgeon, y cito, ¿qué? ¿Resbalar en los caminos de Dios? Sí, el camino es bueno, pero nuestros pies son malos. Y por lo tanto resbalan, incluso en las sendas del rey. Eso dijo Spurgeon. Somos débiles y caemos. Por eso hay que agarrarnos siempre de la palabra de Dios, porque somos débiles y frágiles y caemos. Simplemente el ejemplo de oración de nuestro Señor Jesús, ¿qué incluye el ejemplo de oración? No nos dejes caer en tentación, ¿más qué? Líbranos del mal. Esa frase no está ahí de adorno, hermanos, nos confronta, ¿no es así? Nos recuerda que debemos pedirle precisamente eso al Señor. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y el Señor lo va a hacer. Verso 6, aquí David pide que lo mantenga a salvo con su poder. Verso 6 de nuestro Salmo. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Aquí el hebreo, la palabrita inclinar en hebreo es natah, que es amplía, estira, extiende tu oído a lo que te quiero pedir. Como cuando el profeta Daniel ora al Señor, ¿no? Acompáñame a Daniel 9. Cuando el profeta Daniel ora al Señor y hace una intercesión preciosa, un ruego por su pueblo que se ha desviado. Daniel 9, 17, el 17 al 19. Vean cómo el profeta Daniel pide al Señor y los ruega por su pueblo que no han dado bien en los caminos de Dios. Y es franco y es sincero Daniel. Daniel 9, 17 al 19. ¿Qué dijo el profeta? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Vean lo que dice en el verso 18. Inclina, ¿ya vieron? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Igual que David, ahí está Daniel diciendo, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y Daniel se está victimizando y diciendo, ay, pobrecitos que nosotros somos, los pueblos de Israel. Vean lo que dice, lo que sigue. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, admite que su pueblo ha fallado. Él está siendo sincero de que confía el Señor, que confía en su pueblo en sus misericordias a pesar de que ha fallado tanto. Pero dice Daniel en el versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, otra vez presta oído, inclina tu oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y conociendo al pueblo de Israel, ¿qué pasaba? ¿Cuándo clamaba al Señor? Cuando le apretaban el pescuezo, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando era oprimido. Y cuando los hacían sufrir, ¡ay, sí clamaban al Señor! Y cuando el Señor los libraba del asunto y aparte les daba sus bendiciones y abundancia, ¿qué hacían? Otra vez se desviaban. Y otra vez. Y luego volvía un pueblo pagano a someterlos y a oprimirlos y otra vez clamaban al Señor. Solamente así. A veces así pasa con nosotros, ¿no? Nuestra necesidad es tan grande que el Señor tiene que presionar para que ahora sí, hoy salga a clamar a Él. Aquí el profeta Daniel está consciente de lo mucho que ha fallado el pueblo de Israel a Dios a lo largo de los siglos, pero al mismo tiempo Daniel confía en la misericordia vasta de Dios y que Él puede perdonar si alguien le busca y se arrepiente.
Ahí está la maravilla del Señor, ¿no? Y por su lado, la tranquilísima confianza de David en medio de sus crisis nos da mucho aliento, ¿no es así? Es alentadora. Y aunque todavía sus problemas no han desaparecido, todavía David confía en que Dios lo va a oír cuando lo invoque, como lo vemos en el verso 7, hermanos, de nuestro Salmo. Regresamos a nuestro Salmo. Aunque sus problemas no han desaparecido, todavía confía en que el Señor lo oirá cuando lo invoque, como vemos en el verso 7, que dice: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Aquí, por cierto, hermanos, breviario cultural, esta es la primera aparición en los Salmos de la palabra misericordias. Tus muchas misericordias. Aquí por primera vez en los Salmos aparece misericordias. Qué bárbaro. La primera vez. En verdad, todo este verso es el lenguaje del Éxodo, como ya había mencionado, hermanos. Éxodo 15, allí está tomando David esa porción del Éxodo y le está clamando al Señor. Es un lenguaje de redención del Éxodo, que vino a ser una narrativa bien normativa que el pueblo de Israel usaba en la adoración de Dios, y sus peticiones y sus testimonios. Y aquí el salmista, con este lenguaje, pide una acción definida de Dios y reconoce y acepta la misericordia y el amor de Dios, que es tan importante para el pacto con los que claman y se refugian en él. Charles Spurgeon escribió, y cito: la maravilla del amor extraordinario es que Dios lo convierte en algo tan ordinario que nos dé maravillosas misericordias, y sin embargo nos la dé tan a menudo que se convierte en una bendición diaria y sin embargo siga siendo maravillosa. Así es el Señor. Continúa Spurgeon diciendo: ¿no ves que has sido un pecador maravilloso? ¿No ves que has sido un pecador maravilloso? Maravillosamente ingrato has sido. Maravillosamente has agravado tus pecados. Maravillosamente pateaste contra las lágrimas de una madre. Maravillosamente desafiaste los consejos de un padre. Maravillosamente te has reído de la muerte. Maravillosamente has hecho un pacto con la muerte y una alianza con el infierno. Oh, dice él, Dios nunca tendrá misericordia de mí. Es una cosa demasiado grande para esperar, una maravilla demasiado grande para esperar. Joven, aquí hay una nueva oración para ti. Muestra tus maravillosas misericordias. Fin de la cita. El Señor cómo nos trata, ¿no? A pesar de lo que hemos sido. Sus maravillosas misericordias sobre nosotros, una y otra vez. Verso 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Aquí esta frasecita se refiere a la pupila del ojo. Usted sabe, el ojo humano. Así como nosotros protegemos este órgano de la vista, del mismo modo Dios protege a su pueblo. Eso está refiriéndose a David. Se usaba como para describir algo precioso, ¿no? Que se lastima bien frágilmente y que exige protección. Protégeme como la niña de tus ojos. David anhela ser guardado por Dios como si fuera algo valioso, ¿no? Incluso frágil. Proverbios 7.2, ¿qué dice? Proverbios 7.2. Ahora es al revés. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Proverbios 7.2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi enseñanza, ¿como qué? Como la niña de tus ojos. Guárdala como cosa más frágil. Escóndeme. Seguimos con el pasaje, hermanos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esta es otra figura retórica bien poderosa y es la razón del título de este mensaje, hermanos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. La idea que es como una ave madre, ¿no? Como una gallinita que proteja a sus polluelos de cualquier depredador que llegue, ¿no? O de los elementos o de los peligros, reuniéndolos bajo sus alas. Eso es. Moisés, el mismo Moisés usó ambas metáforas, La niña de los ojos y la madre águila. Usó ambas metáforas en su cántico. Las usó para referirse a cómo Dios ha protegido a su pueblo cuando José es nombrado su sucesor para guiar a los israelitas a conquistar la tierra de Canaán. Ahí cuando Josué es nombrado su sucesor para guiarlos, Moisés
da un precioso canto alabando al Señor. Lo vemos en el Deuteronomio 32. Acompáñenme. Miren lo que dice Moisés. Una vez que Josué ya es nombrado y tiene que guiar a los israelitas a conquistar Canaán, ya que Moisés no puede seguir. Deuteronomio 32, versos 9 al 11. Nada más versos 9 al 11. Aquí Moisés canta al Señor. Versos 9 al 11. ¿Y qué dice? Y muestra estas dos metáforas, Moisés, como lo acabo de mencionar. 32, 9 al 11, Deuteronomio. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. La trajo alrededor, lo instruyó. ¿Qué dice? Lo guardó como qué? Como a la niña de su ojo. ¿Y luego qué sigue? Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Ya vieron? Las dos mismas metáforas que muestra David, las mencionó Moisés. El comentarista Horn dice esto, y cito: en conjunto, estas dos frases, o sea, la niña de los ojos y la sombra de sus alas, estas dos frases son imágenes poderosas del cuidado de Dios por su pueblo. A aquel que ha acercado y guardado tanto esa parte preciosa y tierna, la pupila del ojo, y que ha proporcionado la seguridad de una prole joven e indefensa bajo las alas de su madre, se le ruega aquí que extienda el mismo cuidado providencial y amor paternal a las almas de sus elegidos. Eso dijo el comentarista Horn, no recuerdo su nombre, es su apellido Horn. Hermanos, la protección de Dios tiene propósitos mucho más grandes que ayudarnos a evitar el sufrimiento. Quiere hacernos mejores siervos suyos. Ahí está la cosa. El Señor nos protege también, guiándonos en medio de las circunstancias difíciles, no simplemente ayudándonos a escapar de ellas. ¿Ven la diferencia? El Señor nos protege guiándonos en medio de esas circunstancias difíciles, no simplemente ayudándonos a escapar de ellas. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé esa fortaleza para aguantar cualquier prueba. Y ahora, hermanos, vamos a ver un listado de las cosas que caracterizan a los enemigos de David. Y por tanto, gente que era enemiga de Dios mismo. Veamos lo que están haciendo todos estos pimpollitos. Vamos a ver el versículo 9. ¿Qué dice? De la vista de los malos que me oprimen y de mis enemigos que buscan mi vida. Muy similar a como empieza el Salmo 56. Ten mi piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime, combatiéndome todo el día. Muy parecido. Y solo explicar este verso, hermanos. Es clarísimo. Por cierto, había un maestro bíblico de habla inglesa que tenía la costumbre de hacer cierta oración cuando se sentía atacado. ¿Saben qué decía? Decía: Señor, tu propiedad está en peligro. Así oraba el hermano. Señor, tu propiedad está en peligro. Verso 10. Envueltos están con su grosura. ¿Qué significa este término? ¿Están muy gorditos o qué? No, literalmente han cerrado su corazón. Eso es. Han cerrado. Es un modismo muy común del Antiguo Testamento, para denotar que están siendo insensibles. Denota insensibilidad. Como el Salmo 119:70, si quieren anótenlo. Salmo 119:70, ¿qué dice de los impíos? Su corazón está cubierto de grasa. No es que sea literal. ¿Qué significa? Que no deja que nada entre. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Salmo 73:7, también, ahí David lo menciona. Salmo 73:7, ¿qué dice? Los ojos se le saltan de gordura. ¿Cómo está eso? Gordura significa una capa que protege, que no deja que nada entre. Sus ojos se le saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Como que también indica que están cegados, ¿no? Por sus deseos carnales, nada más. O por su propia opinión. Aquí David describe a los enemigos que eran bien insensibles, llenos de su grosura. Por lo tanto, ¿qué sigue ahí del pasaje, hermanos?
La consecuencia de tener este corazón, con su boca hablaban arrogantemente. La consecuencia del corazón endurecido, ¿qué es? Hablar de manera arrogante. Cómo el apóstol Santiago confronta a los ricos de su tiempo, ¿no? Diciéndoles, ¿habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos? ¿Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza? Eso lo dice en Santiago 5, 5 al 6, anótenlo. Santiago 5, del 5 al 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Vean cómo Santiago, repito, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Igual, la soberbia, ¿no? Ahí, la dureza de corazón. El comentarista Horn nuevamente nos explica esto, y cito, hermanos, el significado claramente de lo que es que el orgullo es el hijo de la abundancia. El orgullo es el hijo de la abundancia, engendrado por la complacencia propia. La complacencia que endurece los corazones de los hombres contra el temor de Dios y el amor de sus prójimos. Cuídese cada uno, hermano, de que mimando la carne no levante contra sí mismo un enemigo de este sello. Muy buen comentario. Versículos 11 y 12, hermanos, seguimos. Vamos avanzando, ya casi vamos a la final. Versículos 11 y 12. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. La experiencia de David, ¿no? Cómo describe las acciones peligrosas, salvajes, como bestias de sus enemigos, ¿no? Lo destruirían como un león destruye su presa. Y pues, como todo lo que sucede cuando está en el desierto y los hombres de Saúl lo rodean, en 1 Samuel 23, 26, si quieren búsquelo. Vean, 1 Samuel, primer libro de Samuel 23, 26, ahí vemos el detalle, lo que nos confirma que tal vez fue este salmo escrito por esta causa. Primer libro de Samuel 23, 26, vemos el detalle. Primero de Samuel 23, 26 dice, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres, ¿qué hicieron? Habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Parece que está David escribiendo lo que le pasaba, ¿no? En los versículos 11 y 12. Ahí está el detalle de la historia. Por eso David escribe que han cercado ahora nuestros pasos y tienen puestos sus ojos, y como león, ¿no? Esperando atacar. Versículo 13, ¿qué dice? Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro. Sal a su encuentro. En hebreo es kadam. Kadam es decir, anticípate. Está pidiendo David al Señor que haga esto. Anticípate y alcánzalo. Como un león. Ellos como leones y tú, Señor, también. O sea, avanza contra él. Enfrenta su rostro. Enfréntalo en batalla. ¿Qué dice? Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. Obviamente no es que Dios tenga una espada literal, pero ya saben a lo que se refiere David, ¿no? Que Dios haga justicia. Aquí está declarando nuevamente su dependencia de Dios para protegerlo. Eso es lo hermoso de aquí, hermanos. No fue porque David tuviera miedo de ser enemigos semejantes a leones. Sabemos que no es literal. Cuando era niño, David, ¿qué hacía? David había vencido a tanto a osos como a leones. Ahí lo vemos en 1 Samuel 17, ahí, anótenlo nada más. Ahí vemos la juventud de David. 1 Samuel 17, a partir del 33, cómo David lograba vencer a los depredadores, ¿no? Con honda y piedra. No es porque David tuviera ese miedo superficial de que sus enemigos son como leones. Era porque David necesitaba ver a su enemigo derrotado por la mano de Dios. No por la mano de David, repito, no por la mano de David. Durante todo ese tiempo, ¿cómo David se negó a atacar a Saúl, verdad? Cada vez que tenía la oportunidad, pudo hacerlo y no lo hizo, porque sabía que Dios debía atacar a Saúl, no el mismo David. Versículo 14. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. ¿Qué significa eso?
cuya porción la tienen en esta vida. Aquí David reconoce una característica de sus enemigos que era que miraban mucho más a esta vida que en la eternidad. Esa es la perspectiva del impío, del mundano. Miran más en la prosperidad, la riqueza que va a tener aquí, que cualquier cosa que suceda en la eternidad. Es muy posible que haya tenido algunas satisfacciones en esta vida. Pues dice a continuación, ¿qué dice? Es muy posible que hayan tenido, los impíos, no hablo de David, es muy posible que ellos sí hayan tenido prosperidad y éxito y riquezas en esta vida. Porque es lo que dice David, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. O sea, tienen en abundancia. Les sobra a ellos. Charles Spurgeon lo explicó así, y cito: su apetito sensual obtiene la ganancia que anhelaba. Dios les da a estos cerdos las cáscaras que necesitan. Un hombre generoso no niega a los perros sus huesos, y nuestro Dios generoso da incluso a sus enemigos lo suficiente para colmarlos, si no fueran tan irracionales como para no estar nunca satisfechos. ¿Qué pasa cuando ellos tienen abundancia? Ni así se sacian, porque siguen huecos. Acompáñenme al Salmo 39. Salmo 39. Ay, me estoy quedando ronco. Salmo 39, solo los versos 5 al 8. Salmo 39, 5 al 8. ¿Qué dice? He aquí, 39, 5 al 8. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah, o sea, que sea tu voluntad. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riqueza, ¿y qué? ¿Qué sigue? Y no sabe quién la recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿En dónde está su esperanza? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Muy parecido, ¿no? Así como lo que acabamos de ver en este Salmo 39, hermanos, podemos confirmar a través de la historia una cosa, que la gracia común de Dios, ojo, la gracia común de Dios que le da a todos los hombres en su misericordia, esa gracia, ¿cómo es tomada por los hombres? No les importa, desgraciadamente. Es pasada por alto por aquellos que quedan satisfechos con la prosperidad temporal. Y lo vemos aquí en el Salmo 14. Digo, en el verso 14 que diga, de nuestro Salmo, en el verso 14. Pero David regresa a la perspectiva justa. ¿A qué regresa? A la verdadera satisfacción que es en el Señor. Vean, en el siguiente final versículo 15, ¿qué dice? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay más de lo que se aparenta ver aquí. Está glorioso este versículo, hermanos. El comentarista Kidner escribió, está precioso lo que dice el hermano Kidner, y cito: este magnífico versículo 15 se eleva directamente desde las prósperas tierras bajas del versículo 14, donde todo estaba ligado a la tierra. Y se eleva. Vean cómo empieza. En cuanto a mí. David se coloca aquí en contraste con sus enemigos, ¿no? Que miraban solo en esta vida, no en la eternidad. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. ¿Cómo nos está revelando algo tremendo, hermanos? Aquí David sí creía en la vida después de la muerte. Y no solo creía en eso, sino que un día vería el rostro de Dios y tendría una justicia que le permitiría ver su rostro y tener esa relación y comunión sin obstáculos con el Señor. Precioso, ¿no? Matthew Poole, el comentarista Matthew Poole escribió, y cito: no envidio la felicidad de los impíos, pues mis esperanzas y felicidad son de otra naturaleza. No pongo mi porción en tesoros terrenales y temporales como ellos lo hacen, sino en contemplar el rostro de Dios. Y amigos, desde la perspectiva del nuevo pacto, ¿cómo podemos decir esto?
Podemos decir que esta justicia es el don de Dios otorgado a quienes creen en la obra expiatoria de Cristo para el perdón de sus pecados. Desde la perspectiva del nuevo pacto es ahí, Cristo. ¿Qué sigue David? Diciendo, estaré satisfecho cuando despierte. Aquí la palabra despierte viene del hebreo kutz. También se aplicaba para velar, ¿sabían? Para velar. Aquí David sabía que la transición de esta vida a la siguiente era como despertar. Cuando despierte, ¿ya ves? ¿Se fijaron? Como despertar, como si hubieran sido un sueño. En los creyentes es eso. Como el Señor se refiere a los creyentes como dormidos, ¿no? En el Nuevo Testamento, los que duermen y despierten a la presencia de Dios, ¿no? Y hermanos, aún teniendo el Señor, a veces tendemos a pensar en el cielo y sus realidades como muy lejano, ¿no es cierto? O como un mundo de sueños incierto y nublado. A veces tendemos a no darle tanta importancia a esto. Y en verdad es más real que nuestro entorno actual. Es más real lo espiritual que esto que estamos viviendo. Porque esto es etéreo, se destruye, se acaba. Algún día se va a acabar todo esto. Y por el contrario, más bien, nuestro mundo actual es incierto y turbio. Esto que vemos y que la gente se confía de lo que ve, eso es lo incierto y lo turbio, y lo espiritual es lo eterno, lo que debemos estar más seguros cuando despertemos en la presencia de Dios, ¿no es así? Pero David sabía que el mundo del más allá era más real y menos onírico que el nuestro. ¿Qué es onírico? O sea, que no son sueños, no son simples utopías de un mundo mejor, ¿no? Como un mundo futurista bonito que nos pintan algunos, ¿no? No es un mundo fantasioso, es la gloria eterna que es verdadera, hermanos. Como dice el comentarista Meyer, y cito, llegará el momento en que nos despertemos, nos pondremos en marcha y nos declararemos tontos por haber contado los sueños como realidades mientras estábamos ajenos a las realidades eternas. Buenísimo comentario. Por cierto, hermanos, a pesar de que la creencia en la resurrección no era muy difundida en los tiempos del Antiguo Testamento, varios pasajes nos muestran que sí se comprendía en parte, ¿eh? Por ejemplo, vamos a Job 19. Algunos de ellos son estos, ¿eh? Vamos a leer 3 pasajitos nada más. 3 pasajitos nada más que nos muestran que sí había una convicción en algunos hombres de Dios, que había vida después de la muerte. Job 19, 25 al 27. ¿Ustedes recuerdan cuando Job se defendía? Cuando lo estaban acusando sus 3 amigos. ¿Cómo responde Job mirando al futuro? Job 19, 25 al 27, ¿qué dice? Yo sé que mi Redentor vive. Ahí hay algo profético, ¿no? Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, ¿qué? He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pues sí, porque Job estaba sufriendo por todos lados. El diablo le quitó todo y aparte atacó su salud. Y aún así, miren qué esperanza de Job. ¿Qué hemos sufrido nosotros? Nada. Otro caso, Salmo 49, 15. Salmo 49, 15, anótenlo si quieren. ¿Qué dice el salmista? Pero Dios, 49, 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. ¿Por qué? Porque Él me tomará consigo. Qué precioso, Él me tomará consigo. Otro, el tercero y último, Isaías 26, 19. Hay muchos otros más, pero nada más vamos a ver 3. Isaías 26, 19. Aquí es el cántico de confianza en la protección de Dios. Es un cántico que vemos acá en Isaías 26. Y el 19, ¿qué dice? Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Otra evidencia de
que había conocimiento de esto en el Antiguo Testamento. Aunque el enfoque de David estaba en la eternidad, hermanos, este último verso que vimos del Salmo 17 no ignora el día presente, ¿eh? Hay un sentido real en el que estas realidades, una comunión más cercana con Dios, su justicia en nuestra vida y una vida verdaderamente despierta, una vida cada vez más conforme a su imagen, puede ser cada vez más nuestras en esta vida. Debemos recordar que la vida eterna comienza ahora. En el momento de la salvación comienza la vida eterna, hermanos. Y miren cómo termina el pasaje. Cuando despierte a tu semejanza. David no tenía un conocimiento muy sofisticado del cielo, no tenía detalles. Él no fue llevado al tercer cielo como Pablo lo describe en 2 Corintios 12. No lo tenía. Se podría decir que nadie en el Antiguo Testamento realmente tenía un conocimiento vasto del cielo. Sin embargo, sabía que cuando viera el rostro de Dios, cuando recibiera su justicia, cuando despertara en la realidad celestial, sería en la semejanza de Dios. Esa era la convicción de David. David parecía anticipar lo que Pablo escribiría unos 1000 años después, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y están dándose cuenta de eso? Ser hechos, los creyentes, conforme a la imagen de Cristo. Según Romanos 8:29. ¡Qué bárbaro! El destino del pueblo de Dios es ser conformado a la imagen de Cristo. Esto, quizá y solo esto haría a David estar satisfecho, ¿no? Ante las pruebas. La implicación es de que él no estaría satisfecho hasta que se cumplan varias cosas, hermanos. Hasta que viera el rostro de Dios, disfrutando de una relación sin obstáculos con Él, hasta que recibiera la justicia de Dios, hasta que despertara y viviera en la realidad del cielo, y hasta que fuera hecho a la semejanza de Dios. Hasta esos 4 puntos iba a estar pleno David. Y él lo sabía, él tenía esa convicción. La mente estará satisfecha con su verdad, el corazón con su amor, la voluntad con su autoridad, y no necesitaremos nada más, hermanos. Y a la vista de todo esto, regresamos al verso 3 de nuestro pasaje, hermanos. Verso 3 del mismo Salmo 17. Ya manera de conclusión, hermanos. Regresamos al verso 3. ¿Y qué dice David? Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Por lo tanto, hay 3 preguntas para que todos nos hagamos, hermanos. ¿Permito que Dios pruebe mi corazón? ¿Puedo ser corregido? ¿Escucharé a los demás cuando me digan que puedo estar equivocado? David permitió que Dios probara su corazón y por lo tanto vino con gran confianza en oración. Vean, hermanos, el pecado abierto y no confesado es una tremenda barrera de oración. Es una gran barrera de oración. En cambio, una vida recta es una base sólida para apelar al Señor, para las apelaciones. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, tienes tanta confianza y tanta paz de apelar al Señor. Ahí está la diferencia, hermanos. Y esa es la razón por la que es imposible para un impío orar a Dios. Si ustedes han oído alguno que otro inconverso que trate de orar, no le sale, no sabe qué decir, ni le interesa, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Rezos, repeticiones, cosas que hay yo por allá, el Padre Nuestro, porque ya se lo aprendió, ¿no? Hay que decirlo, no se sabe más. Y pide para él. Y estaba viendo con mis hijos una caricatura donde 2 monitos están orando y uno de ellos dice, Señor, dame $1,000,000. ¿Qué manera de orar? No saben qué pedir. Quiero que me des $1,000,000. Cualquiera, ¿no? Oraría si se le concede, pero lo que es pensar con la vista así, corta, ¿no? Solo en lo material. Esta es la razón por la que es imposible para un impío orar a Dios, si es que conoce la altísima santidad del Creador. Y esta es la razón por la que a veces cuando pecamos, nosotros, hermanos, los creyentes, cuando hay orgullo,
o resentimiento guardado, ¿cómo nos cuesta tanto trabajo orar? ¿No es así? Cuando hay algo, hay un pecado no confesado, hay orgullo, nos peleamos con nuestro cónyuge, qué difícil, o nuestros familiares, qué difícil es orar. Porque no hemos confesado primero nuestro pecado al Señor, para así poder dirigirnos a Él con confianza. J.M. Boyce, un comentarista, James Montgomery Boyce, sugiere estas preguntas para examinar nuestro corazón antes de la oración. ¿Estamos siendo desobedientes? ¿Estamos siendo egoístas? ¿Estamos descuidando un deber importante? ¿Hay algún mal que debamos remediar primero? ¿Está en orden nuestras prioridades? Por otro lado, nos engañamos cuando medimos nuestra felicidad o nuestro contentamiento en la vida por cantidad de riqueza que poseamos. Ese es otro punto, hermanos. Como dijo nuestro Señor Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿en dónde? El cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y cuando colocamos nuestra riqueza en la cima de nuestro sistema de valores, ¿qué pasa? Dejamos que el poder, el placer, la seguridad financiera opaquen, ensombrezcan el valor eterno de nuestra relación con el Señor, ¿no es cierto? Muchos piensan que serán felices cuando obtengan riquezas, cuando tengan todo, pero luego descubren que estas en realidad no satisfacen. El placer es momentáneo. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Está en el Señor, ¿no? El verdadero contentamiento se encuentra en descubrir el amor de Dios, hacer su voluntad y ya, con eso, pero nuestro orgullo es bien grande. Resistimos tanto y ahí está la felicidad en obedecer al Señor. Usted, hermano, hermana, encontrará la verdadera felicidad si coloca su relación con Dios por encima de los ataques externos de cualquier enemigo y también por encima de anhelar cualquier riqueza terrenal. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por este pasaje, este Salmo 17 en tu palabra, donde David descarga, se desahoga, se vierte todas sus emociones contigo, Señor. Sin embargo, no deja que sus emociones tomen control de él, ya que él no busca tomar venganza por su propia mano, sino que pone todo en tu causa, toda la causa a ti, y deja que tú hagas justicia sin que nosotros hagamos justicia por nuestra propia mano, Señor. Él no quiere vengarse, Él quiere hacer tu voluntad y poder contenerse esas emociones de posible venganza o odio, Señor. No dejes, Señor, que el odio invada nuestros corazones, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Perdónanos si hemos tenido algún resentimiento contra alguien, algún odio contra alguien, Señor. Esto no debe de anidar en nuestro corazón nunca. Perdónanos, Señor, si hemos tenido esos sentimientos de resentimiento contra alguien. Ayúdanos a podernos reconciliar y ponernos a cuentas con alguien con quien hayamos tenido algún problema, Señor. Ponernos a cuentas con ellos, ponernos a cuentas contigo, Señor, para así poder estar tranquilos y poder volver a nuestra comunión y oración contigo, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.